Bien, seguimos informando en ProMás y queremos hablar ahora acerca de las personas vulnerables y las adicciones. Para eso ya lo tenemos del otro lado al doctor Manuel Fresco del Centro de Adicciones, justamente para que nos dé un análisis, nos brinde un análisis en esta tarde, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a tu equipo ahí y a los televidentes. Bueno, un gusto de saludarte y bueno, queremos hablar un poquito acerca de las adicciones, ¿sí? En las personas vulnerables, que realices un análisis de cómo se lleva a cabo, digamos, el tratamiento, cómo se trabaja con estas personas, cómo detectar también adicciones dentro de estas personas vulnerables, quizás tenemos casos en la familia, cómo hacer todo eso. Bueno, primero me gustaría englobar el problema de adicciones dentro de la problemática de salud mental en general, Sí. porque la salud mental y el abuso o el uso de sustancias habitualmente y de manera histórica han sido relegados a un segundo o tercer nivel porque no se presentaban como problemas de salud pública. El COVID lo que hizo es poner en primera plana lo que la Organización Mundial de la Salud hace muchísimo tiempo viene diciendo que sin salud mental no hay salud, porque cambió las pautas de conducta, generó un temor, el aislamiento, el fallecimiento de personas muy cercanas, etcétera, el temor a morir. Entonces, todo eso alteró planetariamente la salud mental. Y entonces la gente comenzó a darse cuenta de que la salud mental y el abuso de sustancias son temáticas importantes de darle la adecuada atención. Y hablando de la adecuada atención, voy a ver primero si les transmito cómo es el tema de la oferta de asistencia en nuestro país, que hasta ahora está muy centralizada, muy en Asunción y en las grandes ciudades, eh, Encarnación, Ciudad del Este, etcétera, que pueden tener también en este momento más atención que lo que era hace 15 o 20 años atrás. Pero en términos de homogeneidad de la propuesta, todavía es un planteo centralizado, digamos, un planteo que está muy en la capital. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar como una primera estrategia es aumentar la capacidad de ofrecer tratamiento y también la necesidad que tenemos de invertir, como dicen las políticas de salud pública, que tenemos que hacer una inversión grande en lo que es promoción y prevención, el diagnóstico precoz, que son los primeros niveles. Ahí para eso tenemos que educar a los docentes para que se conviertan en educadores que tengan como objetivo no solamente transmitir información, sino también ver la salud de los alumnos, la evolución que van teniendo, si hay algunos problemas de conducta, etcétera, que habitualmente se detectan primero en los colegios. Y en segundo lugar, tenemos que trabajar también con las familias y con las comunidades. Eso en términos de prevención y promoción. Y en términos de tratamiento. La cuestión de drogas, o el fenómeno de drogas, tiene dos campos. El campo de la oferta, que es la producción, la venta, la circulación de drogas. La oferta es cómo yo consigo drogas. Obviamente, cuando más drogas circula por la ciudad, mayor disponibilidad hay y se abarata mucho el precio. Por lo cual, esa parte de las políticas para responder al tema drogas no corresponde ni a salud ni a educación y están los organismos de seguridad, está la Secretaría Nacional Antidroga, la policía, etcétera. Y en el otro campo están las personas que buscan la droga, que es el sector de la demanda de drogas, las personas que por algún motivo particular se sienten atraídas o en el caso de los chicos, los adolescentes, en los grupos que se comienza a probar como una experiencia así atractiva para la juventud y entonces comienzan el consumo.
Que entre paréntesis, cuando digo comienza el consumo, tenemos que pensar que el alcohol, o sea, las drogas legales en general son el bautismo del consumo de drogas. Se comienza probando lo que hay en la casa, y en la casa, en la ladera o en el bar, seguro que hay licor, hay cerveza, hay vino, etcétera, y se consume de una manera normal la mayoría de las veces en las fiestas, los fines de semana, etcétera. Y también ahí se aprende qué pasa cuando la gente se intoxica. Y los niños ven eso y es como un aprendizaje. Entonces tenemos que apuntar también a eso. Los tratamientos dependen del momento en que la persona va a la consulta, porque esta es una enfermedad, suelo decir, es una enfermedad rara que comienza como una experiencia, como algo atractivo y muchas veces los primeros años de consumo, los problemas que aparecen, las intoxicaciones, los problemas de conducta, accidentes, etcétera, son tomadas como anécdotas. Todavía el paciente que se está convirtiendo en un paciente no acepta, no entiende, no reflexiona sobre su estilo de vida, los problemas que tiene en su vida y adjudica eso al consumo de la sustancia X. Entonces, este es un paciente que puede ser llevado a tratamiento por la familia o por orden judicial, pero el paciente no está para nada preparado para aceptar un tratamiento. Y los tratamientos, que es lo que preguntabas, los tratamientos pueden ser ambulatorios o pueden ser de internación. En general, los tratamientos se comienza siempre con tratamientos ambulatorios, como cualquier enfermedad que uno va al médico y no siempre se le interna, a no ser que la situación esté grave. Y en el tema de drogas es la misma lógica. Primero es ambulatorio, se intenta ambulatorio y los tratamientos son con equipos que son multiprofesionales, digamos. Hay Ujú. psiquiatras, psicólogos, médicos, ginecólogos, trabajadores sociales, etcétera. Y también especialistas, psicólogos en el manejo familiar y en el manejo de grupos. Entonces, el usuario de drogas entra en un camino, digamos, donde es visto por varios profesionales y tiene que seguir un tratamiento que habitualmente es prolongado, que habitualmente también tiene avances y tiene retrocesos, porque se entiende que es una enfermedad crónica que evoluciona con un deterioro habitualmente progresivo y que tiene reincidencias. Quiere decir que el paciente, al tratarse de una enfermedad crónica, quiere decir que prácticamente no se cura y puede estar bien un tiempo y después puede tener una vuelta al consumo Claro. cuando lo que se está dando es la abstinencia del Ujú, paciente. ujú. Perfecto, perfecto. Me quedé yo en lo que dijo en un principio con relación a la salud mental, sí que es tan importante también que va de la mano con las adicciones. Si no tenemos actualmente un buen tratamiento en ese sentido, un buen acompañamiento, ¿no? Con todo lo que hemos pasado con relación a la pandemia en las familias, es difícil, ¿no? Si no tenemos un buen acompañamiento, que no se den las adicciones desde la casa. En ese sentido, le consulto, los expertos o profesionales en salud mental en nuestro país, ¿son suficientes o son muy pocos? Pues la última vez que me preguntaron, yo dije, bueno, debemos ser los psiquiatras menos 150 y en realidad somos menos de 150. Pero la psiquiatría es una especialidad médica y en general muy pocos estudiantes se interesan por ser psiquiatras. Y Claro. que yo suelo preguntar siempre en las clases al principio, ¿a quién le interesa? Y en un aula donde hay 80 o 90 alumnos, uno o dos levantan la mano y dicen, bueno, a mí me interesa la psiquiatría. Y por otro lado, la formación en general, la formación de grado habitualmente también le da muy poca importancia al aspecto de la salud mental y a la psiquiatría como especialidad, porque realmente no necesitamos muchos más psiquiatras o muchos más psicólogos, pero necesitamos que los médicos en general
los ginecólogos, los clínicos, los pediatras fundamentalmente también incorporen en su práctica una línea de mirar al paciente también como una persona íntegra, no solamente mirar al paciente como parte de la enfermedad para ubicarse solamente a ver qué tipo de tratamiento le va a dar. Eso Ujú. quiere decir incorporar la relación médico-paciente a través de la psicología médica, etcétera, que los profesionales del área médica salgan mejor formados. Y probablemente con una mejor formación, primero va a disminuir el prejuicio hacia la psiquiatría, que me parece mentira, ¿verdad? Pero el prejuicio hacia el psiquiatra no es solamente de la gente común, digamos, que no es profesional del área sanitaria, que piensa que para ir al psiquiatra tiene que estar loco porque la psiquiatría solamente trata locos. Y también muchos colegas piensan igual, ¿verdad? Que el psiquiatra, o nosotros los psiquiatras solamente atendemos personas con trastornos mentales muy severos. Claro, claro. Se entiende, doctor. Y también la consulta, ¿no? Cada vez son más jóvenes los adictos, cada vez con menos edad, los que se someten, digamos, a diferentes adicciones en nuestro país. Bueno, en general, yo te voy a hablar de lo que son las estadísticas del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, que le cambió el nombre, quedó muy largo, pero es el Centro de Adicciones, Ok, que depende del Ministerio de Salud, es un hospital especializado y nosotros tenemos la mayoría de nuestros pacientes en un rango entre 18 y 25, 27 años más o menos. Es la mayor cantidad de pacientes que acuden a la consulta. Tenemos también pacientes muy pequeños porque nosotros abrimos la internación para pacientes adultos primero y después comenzaron a aparecer, estoy hablando de hace más de 15 años, comenzaron a aparecer los problemas con la gente más joven y no podíamos internar estos pacientes porque no podíamos mezclarlos con los adultos. Y fundamentalmente cuando comenzaron a aparecer los chicos en situación de calle, los inhaladores de cola de zapatero en aquel entonces, que se convirtieron en un problema que generaba una alarma. Cuando eso estaba la Secretaría de la Niñez, no era todavía ministerio, y entonces comenzaron a ocuparse, digamos, de la problemática de los niños en situación de calle. Después, entonces, por la necesidad de darle una atención a este grupo altamente vulnerable, porque un niño en situación de calle no es un niño que esté en una condición armónica para su desarrollo, y con el tema de la cola de zapatero, la violencia física, los abusos sexuales, etcétera, venían chicos sumamente maltratados, digamos. Entonces habilitamos la internación para niños y en este sentido el niño más pequeño que internamos tenía 8 años y ya estaba un par de años en calle, que son situaciones de vulnerabilidad extrema. En este momento también tenemos niños en situación de calle, pero tenemos una dificultad que el sistema de tratamiento, como decía al principio, tiene que estar integrado por diferentes ámbitos profesionales, así como decía, psiquiatra, psicólogo, etcétera. Y se tiene que trabajar también en escenarios que no son los habituales de la consulta médica o psicológica, que es un consultorio. Hay que trabajar en la calle y hay que trabajar en las comunidades. Y nosotros, como Centro de Adicciones, por ejemplo, no tenemos educadores de calle, que es una especialidad, digamos, de gente que se forma especialmente para tener la competencia de poder trabajar con niños en situación de calle o con población de los sin casas, etcétera. Entonces, tenemos una dificultad también, que no solamente es la falta de psiquiatras, sino que tenemos también una falta de otras profesiones que integren los equipos. Reitero, el problema de drogas, así como el problema de salud mental, cualquier enfermedad grave, cualquier trastorno mental grave, es un trastorno, es una enfermedad que requiere el abordaje de un equipo, reitero, de múltiples profesiones. Y eso no es muy fácil conseguir. Estamos en eso.
Ya hay varias camadas de profesionales que están cursando y que ya terminaron cursos de especialización en el tema drogas. También el tema de salud mental está en este momento, como suelo decir, se alinearon los planetas y nuestro país es sede de un proyecto que se llama Iniciativa Especial para la Atención Psiquiátrica en Paraguay, que es un proyecto impulsado por la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Y justamente en esta semana tenemos la visita de integrantes del equipo para ver cómo está el proyecto, etcétera, que es un proyecto que apunta a la descentralización, a la capacitación de recursos humanos y a optimizar los servicios en general para la atención más adecuada a los trastornos mentales y al abuso de sustancias. Entiendo, doctor, perfecto. Y con relación también al presupuesto, ¿es suficiente para desarrollar estos programas que mencionó o siempre hace falta un poco más? Bueno, primero es insuficiente. Nosotros como hospital de referencia no queremos aumentar nuestra capacidad de internación, porque toda la gente piensa drogas es igual a paciente internado y no es así. Nosotros tenemos 52 camas habilitables, digamos, para internar pacientes en internaciones cortas, que son internaciones para desintoxicación. Pero eso es una parte del tratamiento que no siempre es necesario que el paciente se interne. Entonces no necesitamos un mega hospital con muchísimas camas, pero sí necesitamos que el equipo a nivel de los hospitales regionales, a nivel de las unidades de salud de la familia, puedan atender los problemas. Una unidad, bueno, atención primaria de la salud es una política asistencial, que significa que la ciudad se cuadricula, digamos, se hace una sectorización y un determinado sector de la ciudad, entonces está bajo la responsabilidad de lo que se llama una unidad de salud de la familia, que habitualmente tiene médicos, tiene enfermeras, educadores, etcétera. Y esa unidad de salud de la familia nos requiere tener todos los especialistas porque es una atención básica, Claro. es una atención que está como para primeros auxilios, para tratar los problemas que no son graves y para derivar los problemas que requieren atención especializada. Entonces, de ese tipo de unidades que creo, si no me equivoco, hay más o menos 800 unidades de salud de la familia esparcidas por el territorio nacional, eso es lo que tenemos que fortalecer. Entonces, hay que meter más plata en lo que significa habilitar nuevas unidades de salud de la familia, que son las unidades más elementales de atención. Y a partir de ahí, los centros de salud, los hospitales regionales, etcétera, hasta los grandes hospitales como puede ser el Instituto del Cáncer, el Hospital Psiquiátrico, etcétera, que ya serían para los casos extremadamente complicados. Ujú, entiendo. Entonces, tenemos que pensar en fortalecer esas raíces, digamos, de las redes sanitarias que permitirían el diagnóstico precoz, el tratamiento más temprano, que como cualquier enfermedad, cuanto más temprano uno comienza a tratar, como el cáncer, como cualquier infección, como la chikungunya, bueno, cualquiera de estos, cuando está bajo el cuidado médico desde el principio, hay muchas menos posibilidades que se complique y si se complica, uno ve la complicación cuando van haciendo, entonces es más fácil también el tratamiento. Perfecto. Excelente, doctor. Bueno, la verdad que es un gusto escucharlo y saber un poquito de todo esto que estábamos hablando con relación a las adicciones, justamente las personas vulnerables. Así que bueno, vamos a seguir hablando más adelante. Yo le agradezco muchísimo por su tiempo. Bueno, siempre es un gusto hablar con ustedes, así que cuando quieran. Gracias, doctor. Hasta luego.